Bueno, queridos estudiantes, vamos a ver ahora un ejemplo de movimiento rectilíneo uniforme variado para continuar con el video anterior. Entonces, siempre estoy siguiendo el Asimov. Vemos acá una hormiga, dice, Picadorus, sale de la posición x0 igual a 0 y comienza a moverse con aceleración a igual a 2 metros sobre segundo al cuadrado. Y aclara acá que la velocidad inicial, la v0, va a ser igual a 0. Lo que pregunta el problema explicado es primero escribir las ecuaciones horarias y segundo hacer un gráfico de la posición versus tiempo, la velocidad versus tiempo y la aceleración versus tiempo. Lo primero que recomienda el apunte, y yo también lo recomiendo, es hacer siempre un esquema de lo que plantea la parte de texto. Entonces, en este caso, un eje X, ¿sí?, la horizontal, donde tenemos la posición inicial 0 de la hormiga donde sale. En esa posición la velocidad inicial es 0 y la hormiga, bueno, se desplaza hacia la derecha con una determinada aceleración. Y por lo tanto, si hay una aceleración, hay un cambio de velocidad. Entonces, las ecuaciones horarias para este movimiento rectilíneo uniforme variado, siempre recuerden que son estas. Estas son las que ustedes tienen que saber de memoria, donde tenemos que la posición, ¿sí?, en función del tiempo siempre es igual a la posición inicial más la velocidad inicial multiplicada por el tiempo, más menos, acá a veces es menos si la aceleración es negativa, 1/2 por la aceleración por el tiempo al cuadrado. La ecuación de velocidad, que siempre es velocidad final, es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, y siempre sabemos que en el movimiento rectilíneo uniformemente variado la aceleración no cambia, o sea que es constante. Ahora, teniendo en cuenta las ecuaciones anteriores y los valores para este problema en particular, la posición inicial de la hormiga es 0, por lo tanto este término se hace 0. La velocidad inicial es 0, por lo tanto también este término se hace 0, porque no importa qué valor tenga t, multiplicado por 0 da 0. Por lo tanto, este término y este término no van a existir y nos va a quedar solamente este término que va a depender de la aceleración y del tiempo para sacar la posición. Cuando lo reemplazamos a los valores en la ecuación de velocidad, la velocidad inicial es 0, por lo tanto este término se anula y nos queda que la velocidad lo voy a sacar como el producto entre la aceleración, que es 2 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo. Y la aceleración siempre constante, 2 metros por segundo. Cuando usamos estas ecuaciones, si voy cambiando para distintos tiempos, puedo ir sacando primero una tabla donde tenemos la posición y el tiempo. Para una posición 0, cuyo tiempo es 0, perdón, todo este término es 0, entonces el tiempo va a ser 0. Para el tiempo 1, la posición va a ser 1 metro. Para el tiempo 2, la posición va a ser 4 metros, siempre utilizando esta ecuación de posición. Usando la ecuación de velocidad, para tiempo 0, la velocidad nos da 0. Para un tiempo 1, la velocidad nos va a dar 2 metros sobre segundo al cuadrado. Y para tiempo 2 segundos nos va a dar 4 metros sobre segundo al cuadrado. Y la aceleración, no importa qué valores de tiempo, a 0, 1 o 2, siempre es la misma porque es una aceleración constante. Entonces, siempre va a ser el mismo valor. Si a estos valores de la tabla los llevamos a un eje cartesiano, vamos a ver cómo son las gráficas. Miren, para el caso de la posición versus tiempo, vamos a ver que tiene una forma de una parábola, justamente porque la posición es una ecuación parabólica, tengo el tiempo elevado al cuadrado, por lo tanto por eso tiene esa forma de parábola. La velocidad es una ecuación de una recta, por eso nos da una recta que pasa por el origen, y la aceleración es una constante que justamente siempre vale 2 metros sobre segundo al cuadrado a medida que va pasando el tiempo. Hay una ecuación que combina la ecuación 1 y la 2 que vimos anteriormente, que se llama ecuación complementaria, y ustedes también la deberían saber de memoria, que es esta, que la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces la aceleración multiplicado por x final menos x inicial. ¿Cómo se llega a esta ecuación? Se llega combinando la ecuación 1 y 2, la ecuación horaria 1 y 2, o sea, la ecuación de posición y de velocidad. ¿Cómo se hace esto? Teniendo estas dos ecuaciones, despejo de la ecuación de velocidad, despejo el tiempo, entonces el tiempo nos queda velocidad final menos velocidad inicial sobre aceleración, y todo este término lo reemplazo en el tiempo de la ecuación horaria.
después de operar matemáticamente, nos queda la ecuación, ¿sí?, que se llama complementaria, ¿sí?, que también es muy útil cuando yo necesito calcular velocidades o posiciones y no tengo de dato el tiempo. Algunas consideraciones particulares. Primero, la ecuación complementaria no es una ecuación horaria. ¿Por qué? Porque en esa ecuación no aparece el tiempo. Segundo, es una fórmula, no es una ecuación nueva, sino que es la combinación de dos ecuaciones anteriores. Y tercero, nunca es imprescindible usar la ecuación complementaria para resolver el problema. Todos los problemas también se pueden usar sin necesidad de usar esta ecuación complementaria, sino que usando la ecuación 1 y 2 también se pueden resolver de la misma manera. ¿Cuál es la ventaja que tiene esto? Lo que le decía anteriormente, que esta ecuación complementaria, al no estar el tiempo acá, yo puedo usar para calcular la velocidad final o el espacio final recorrido sin necesidad de tener el tiempo de dato. Un ejemplo de cómo usar esta ecuación, bueno, vemos acá el problema anterior calculado, dice calcular la velocidad que tiene la hormiga Picadorus después de recorrer 1 metro. Usamos esto acá, esta ecuación complementaria, la velocidad inicial es 0, por lo tanto acá se hace 0, la x inicial es 0 también, y ahora tenemos de dato cuál sería la velocidad en esta posición, que sería 1 metro. Lo reemplazo acá, y bueno, al reemplazar multiplicamos primero este número, 2 por 2, 4, después esto lo multiplicamos por 1 y nos termina dando que la velocidad final, recuerden que acá tengo la velocidad al cuadrado, o sea que cuando pasa el otro término pasa como raíz cuadrada, nos queda que la velocidad final a 1 metro de posición es de 2 metros por segundo. También se lo puede hacer con la ecuación 1 y 2 y acá está toda la explicación en detalle. Yo les sugiero que ustedes, para poder resolver esta parte, siempre estén con un lápiz y una hoja para que lo vayan escribiendo paso a paso a la explicación que les dice acá el problema. Esa es la única forma de entender el razonamiento que yo les estoy explicando en esta teoría.